Estamos de regreso con ustedes después de hacer esta rutina. Y ahora vámonos con otro tema que también es sumamente importante. Y bueno, pues este domingo sabemos que se lo vamos a dedicar a los papás. Pero entonces hay que hablar a profundidad, ¿verdad? No nada más es que tengamos el festejo del Día del Padre, es saber el impacto que tiene la figura paterna en la vida de pues, las hijas y los hijos, sobre todo cuando sí hay una relación afectiva, ¿no? Papá no solamente es proveedor de cosas materiales, tiene que ser proveedor también de las emocionales. Y está con nosotros el psiquiatra Fernando Leiva, él es secretario técnico del Consejo Estatal contra las Adicciones aquí en nuestro estado. Le damos la bienvenida, doctor, qué bueno que esté con nosotros. Es un muy buen tema, Sí, claro. ¿no? La figura del padre ha cambiado y tenemos que entenderla e irnos como por esa línea también, ¿no? Buenos días. Así es. Buen día, gracias por la invitación, gracias Karen. Y efectivamente es toda una situación que se tiene que deconstruir la paternidad, como ha sido hace muchos años. Y lo has dicho muy bien, ¿no? No solo somos proveedores, bueno, porque soy padre en este caso, no solo somos proveedores materiales, sino también somos proveedores de cariño, de afecto, del cuidado de las emociones, del crecimiento, de acompañar a la pareja cuando existe, porque eso trae un beneficio en el desarrollo de esta personita, de este hijo, de esta hija. Su desarrollo emocional va siendo mucho mejor que cuando solo se deja a la deriva del cuidado, como antes se pensaba que solo mamá se quedaba en casa, solo mamá hacía tareas con los niños, solo mamá veía las cosas domésticas, y no. Todo este tiempo hemos visto que pues tenemos que compartir responsabilidades y una de ellas es precisamente el afecto. La figura del padre, bueno, de mamá sabemos, ¿no? Es como que casi que lo das como por un hecho o entendido que mamá va a estar ahí y es importantísima también, ¿no? En la vida de las hijas y de los hijos y cuando no hay mamá, bueno, pues también hay una situación. Pero la importancia de la figura paterna, ¿no? Por ahí hay un dicho, no recuerdo bien cómo va, pero que da a entender que la figura del papá o la presencia del papá arrastra y arrastra para toda la vida, ¿no? Marca la vida de las personas, el que esté, no esté, y aún estando, ¿no? El que de verdad esté presente Así es, así es. y no ausente. Vaya, tenemos diferencias biológicas y, Sí. y mamá lleva al bebé 9 meses en su vientre y tenemos una desventaja los padres, ¿no? Los varones. Pero cuando el niño o la niña nace, necesita de este afecto. Y muchas veces hay estudios que en algún momento tuve oportunidad de leer. Nosotros somos mucho de ciencia, entonces basamos todo lo que decimos en lo que está escrito en la ciencia. Y si hay estudios que a veces las primeras palabras que dicen los bebés es papá o algo cercano en diferentes culturas, precisamente para enganchar al cuidado familiar a este ser, el padre que estuvo ausente o bueno, que estuvo un poquito más alejado, pues todo este periodo de la gestación, las primeras semanas de crecimiento, que la mamá está prácticamente pegada al bebé. Y si entonces el papá se engancha con esta situación y empieza a ser afectivo, independientemente de las creencias que antes se tenían, que el papá solo aporta, que el papá no puede mostrar sus emociones, no puede llorar ante los hijos. Si es un hijo varón, pues ese hijo varón no puede llorar. No, esas creencias ya las tenemos desechadas y va todo formando pues precisamente esto que llamamos nuevas masculinidades. Sí. Como ahorita decías, ¿no? El papá que de repente, pues nada más estabas esperando que llegara para darle todas las quejas, ¿no? Entonces, papá como la autoridad y quien ponía como la regla, y entonces los hijos se cuadraban cuando llegaba papá. Hoy también ha cambiado eso, ¿no? A veces, pues sí, creemos que el papá es el que va para recibir las quejas y quejas. No tiene por qué ser así. Sí, no, no tiene que ser así. Estamos inmersos también en una civilización que nos obliga a trabajar. Bueno, muchos también lo hacemos por gusto, pero como padres de familia tenemos que encontrar esos momentos para poder destinar tiempo de calidad a nuestros hijos. A veces pueden ser solo 5 o 10 minutos en medio de la semana, ¿no? Pero si esos 5 o 10 minutos alejamos el móvil, el celular, apagamos la televisión, los dispositivos electrónicos, podemos estar garantizando un tiempo de calidad para los chicos. Y eso, obviamente, si puede ser más tiempo, nos lleva
a pensar que el resultado va a ser mucho mejor para ellos. ¿Por qué la presencia del papá es tan importante para la vida adulta, no? O sea, estamos hablando, la primera infancia es sumamente importante. Lo que sucede ahí, pues prácticamente marca lo que será como el resto de tu vida. Así es. Pero ¿por qué específicamente que papá esté es importante? Porque mejora la autoestima del niño, de la niña. Si el papá se lleva bien con la mamá, pues mejora también el ambiente familiar. A veces, pues por situaciones que viven los adultos, estas parejas tienen que disolverse. Aún así, papá y mamá van a ser siempre papá y mamá de los niños, tendrán que llevarse de la mejor manera en el tema del cuidado de los niños. Y eso puede ayudar a que el ambiente alrededor de este chiquillo que está formando su personalidad sea lo mejor posible y que pueda tener una buena autoestima, que sea una persona que pueda manejar mejor el estrés, las emociones y pues tener menos problemas en su momento de salud mental. Ahora, en cuanto a las parejas que se disuelven, porque pues ese es un punto importantísimo y regularmente es el papá el que queda fuera, ¿no? Por la circunstancia o a veces hasta por decisión propia, ¿no? Se hacen a un lado y entonces ahí cómo, ay, cómo llevarlo, ¿no? Cómo hacer que lo entiendan de la mejor manera. ¿Afecta cuando hay una separación, cuando no están viviendo en familia? ¿También marca? Sí, aquí lo ideal es que papá, mamá entren en comunicación, que si ya por alguna razón decidieron ir por caminos separados, pues tengan en mente que va a haber una situación que no va a cambiar, que va a ser el ser padre de esos niños. Y entonces para eso tendrán que poner todas las energías para ponerse de acuerdo y mandar las mismas señales, porque si no podemos tener problemas entre los padres de pues tirar los límites que están queriendo poner y eso posteriormente puede generar problemas de conducta. Si un niño se porta de tal manera en casa de mamá, pero sabe que va a casa de papá y entonces ahí puede prender la televisión hasta la madrugada y puede hacer cosas diferentes que no hace con casa de mamá, ese niño va entendiendo mal los límites y cuando llega un momento posterior de adolescente o de adulto puede tener problemas pues, de conducta. Y eso es muy importante que padres de familia y todas las personas que tengan pues, temas con el cuidado de los niños tengan una visión muy normativa, muy parecida, muy equivalente para no generar esos problemas. ¿Cómo hacemos para no confundir? Es que esto es bien importante, para no confundir el hecho de, como no te estoy dando mi presencia, ¿no? Todos los días, te consiento de esta forma y entonces te permito, ¿no? No hay límites. ¿Cómo no confundirte entre, pues que sí tienes que poner límites, a lo mejor no estás presente, pero eso no quiere decir que dejes que haga lo que se le antoje a la niña o al niño, ¿no? Claro, claro. Lo más importante es tener en mente que la presencia en sí de la persona es lo más importante. Si papá puede estar presente, aunque sea algunos minutos, eso va a ayudar mucho. Y que papá vea eso en lugar de estar llenando de cosas materiales que a veces pues, ni se necesitan, celulares, computadoras, ¿no? El tiempo con el papá, aunque sea 5 minutos, aunque sea una situación de separación que está el fin de semana, pues unos días de calidad, unas horas de calidad, preferentemente con dispositivos apagados, haciendo las actividades, escuchando a los niños, ¿no? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué deporte estás practicando? ¿Tienes algún problema en la escuela? ¿Estás atorándote con algún tema? El estar ahí, el estar presentes, es precisamente el mejor regalo que el papá le puede dar a sus hijos. ¿Por qué es diferente cuando hay ausencia de mamá que de papá? Impacta de diferente forma. A veces siento que la ausencia de papá es como mucho más fuerte que la de mamá. Vaya, culturalmente hasta de cierto modo se tolera más la ausencia de papá, se ha tolerado, ¿no? En el sentido de que papá por esta visión, pues a lo mejor machista, sale a trabajar y solo provee económicamente, a veces tiene que trabajar en otra ciudad y vive lejos no vive con los niños. Sí. A veces en nuestra región se ve mucho el fenómeno de la migración, tienen que viajar a otro país, a otros estados a trabajar. Entonces, culturalmente se ha ido como aceptando esa situación, pero realmente afecta mucho en el trabajo diario que llegamos a tener con niñas, con niños. Al analizar esa historia de vida, pues efectivamente pega mucho cuando una de las figuras, tanto papá como mamá, no está en el cuidado.
A veces es inevitable y se tiene que hacer. Entonces, el que llegue una figura como un tío, un abuelo, alguien que funja como papá, o a veces en estas familias reconstruidas, la pareja de la mamá puede generar pues, estas funciones de acompañamiento, de estar ahí presentes, y eso ayuda a disminuir el impacto. Sí, es cierto. La verdad es que pues encontramos una gran diversidad, ¿no? En las familias también. Y muchas veces, pues sí, no está el padre, pero a lo mejor el abuelo toma el lugar del papá. O bien lo dices, ¿no? La nueva pareja. Entonces ahí, pues, pues está bien, ¿no? O sea, finalmente se está cumpliendo, a lo mejor no con la parte exacta, ¿no? Tal cual de lo que es papá, pero sí ayuda entonces para el desarrollo y para tener una buena salud mental más adelante. Así es, sí, sí, definitivamente ayuda el que esté a veces el abuelo, el tío, otra persona. Hay muchos casos y, bueno, a veces si hay un papá que por historia de vida es golpeador, agresivo, pues el que salga del núcleo, pues definitivamente va a ser mucho mejor, ¿no? Pero si una persona que llega a suplir ese cuidado ve por seguir proveyendo económicamente, pero también afectivamente, pues eso va a disminuir mucho el impacto negativo. Y además, evidentemente, las niñas y los niños crecen como con esa idea de lo que es un papá, ¿no? Porque también hablemos de la repetición de patrones o del no repetirlos, ¿no? Porque puede suceder que la persona haya vivido con el papá que fue, pues que ejerció violencia, ¿no? Que tuvo adicciones también puede ser. Y entonces, en muchos casos, se repite el mismo cuadro. Pero en muchos otros también, y afortunadamente, cuando la persona crece y alcanza cierta madurez, dice, pues yo no quiero repetir el patrón, no quiero ser mi papá. Claro. Sí, todo esto que estamos platicando y que esperamos que se vaya pues replicando por los que están siendo padres ahora, pues no va a tener un resultado mañana, pasado mañana, va a tener un Exacto. resultado en generaciones posteriores, pero todas estas masculinidades, todo ese proceso de deconstrucción y de generar nuevas masculinidades, pues definitivamente va a impactar de manera positiva en esto que estamos viendo ahora, desgraciadamente, en nuestra sociedad, de mucha violencia, de muchas situaciones de descomposición social. Si nosotros podemos entender eso desde ahora, podemos empezar a reconstruir algo que no se va a ver el resultado mañana, pasado, pero sí con nuestros hijos y con las descendencias. Y el acompañamiento es fundamental, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa es la invitación, doctor, el hecho de que se permitan sentir, pero más allá de sentir, de expresarlo. De verdad marcará la diferencia en sus hijas y en sus hijos para su vida adulta. El tener ese apapacho y ese acompañamiento de papá es hoy básico, entendiéndolo desde estas nuevas masculinidades. Así es, así es. Un maestro nos decía, lo afectivo es lo efectivo, ¿no? Por Entonces, supuesto. no limitar a los papás a no expresarse, a no sentir, a no llorar viendo una película, de caricaturas, de dibujos animados, a no abrazar a los hijos, si son varones y son hijas, es por igual, ¿no? Son nuestra familia. Y si nosotros expresamos esto, vamos a ayudarles con el ejemplo que arrastra a que ellos también expresen sus emociones y que pues desde chiquillos las empiecen a reconocer. Y así tendremos una mejor sociedad, doctor. Así es. Muchísimas gracias y felicidades adelantadas por este Gracias. domingo y a todos los papás, pues también, ¿verdad? Esta semana estaremos platicando mucho de ustedes. Vamos a hacer una pausa, regresamos.